Bienvenido a Punto y Coma, quien te saluda es Marco Cáceda. Gracias por tu sintonía siempre en Punto y Coma. Ya tenemos más de 6 años en el aire. De verdad que es un placer estar siempre a través de la televisión, semana en este programa de Punto y Coma, o también a través de nuestro canal de YouTube. Mucha gente que nos escribe. Ahora mismo está saliendo en el cintillo del televisor, está saliendo nuestro número telefónico. Por favor, si nos llamas, a veces dejan el nombre y el número de teléfono muy rápido. Por favor, si fueras tan amable, dilo 2 veces, un poco lento para poder devolverte la llamada. Estamos a tus órdenes. También está saliendo nuestra web. Estamos ubicables en esa web. Puedes escribirnos, así que va a ser un placer siempre poder contestarte, incluso hasta orar por ti, por alguna necesidad. Tú sabes que este programa existe para actualizar todo lo que estamos viviendo en este tiempo, ¿verdad? Y también para traer testimonios de lo que está haciendo Jesús en este tiempo. Así que muchas gracias por tu sintonía. Muy bien, me pongo ahora en esta cámara. Para mí es un gran placer. Hoy día yo me siento muy honrado de tener a un amigo de nosotros, de mi familia, ¿verdad? Al doctor Samuel Pagán, que ha venido a los estudios de Punto y Coma. De verdad que estoy muy honrado y muy gustoso de tenerlo. Samuel, gracias por estar acá, doctor Bendecido. Pagán. Qué gusto estar de igual aquí. Manera, de igual manera. Siempre es un placer andar por estos entornos. Claro que sí. Y claro que poner sí. punto y coma a nuestra conversación. Claro que sí. Que el Señor te bendiga. Muchas y gracias. bendiga a todos los televidentes. Muchas gracias. El doctor Pagán, un poco, él tiene muchos títulos, pero vamos a hacerlo así un poquito breve. Él es decano del Centro de Estudios Bíblicos de Jerusalén y es también traductor de la Biblia. Es autor de 62 libros, nada más y nada menos, 62 libros. Y una nota aparte, tiene 4 nietos, 3 hombres y una nieta. Y una princesa, que por si acaso, ustedes ya saben, ¿verdad? Es la que manda en la casa. Manda en el doctor Pagán y manda también la hermana Noemí, su esposa, que le mandamos un saludo y un abrazo para ella. Y sin inhibición ninguna, ella ejerce. Ella ejerce. Muy bien. Doctor Pagán, gracias por estar acá. Gracias. El doctor Pagán, hemos tenido el privilegio, ¿verdad? Juntamente con nuestra iglesia, el Rey Jesús Orlando, el apóstol Pablo Vega, ¿verdad? De poder hacer viajes juntos, ¿verdad? Y tener el privilegio siempre de estar con el doctor Pagán allá en Israel. Él es un excelente guía, no tiene usted idea, la manera como nos ha tratado, cómo nos ha enseñado, juntamente con su esposa, ¿verdad? Y ha sido una tremenda bendición poder ser parte del equipo con él a través de I.O., que es una compañía hermosa que nos ha tratado de primera. Así que lo animo para que ya la promoción va a empezar, pero quiero hacerle, ¿verdad?, un poco... Digo, si tiene la maleta hecha. El próximo año, si Dios lo permite, ¿verdad?, y vamos a volver a ir a Israel, cómo no, y por supuesto lo vamos a hacer siempre al lado del doctor Samuel Pagán, de su esposa y de I.O., Education Opportunity. Muy bien, cuéntanos un poco, antes de hablar del tema principal, porque quiero aprovechar un poco tus conocimientos bíblicos, Samuel, respecto a los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Porque hay una serie de conjeturas y de análisis, ¿verdad?, de muchos expertos. Conspiraciones, vamos a ponerle así. Pero yo creo que de parte tuya vamos a aprender y vamos a tener sabiduría real y genuina. Pero antes de eso, háblanos un poco de Israel, ¿verdad? Porque tenemos a esta fecha, ¿verdad?, sabemos que Israel está cerrado. El aeropuerto pues está cerrado, los viajes que tú, ya lo expliqué, siempre hacemos contigo los viajes a Israel, que es una tremenda bendición, no se han podido hacer este año. Ha habido un cierre completo de Israel. ¿Cómo está? Ponnos un poco al día de esta situación. Mira, Israel es un país extraordinariamente avanzado. Así es. Es un país tecnológicamente bueno, pero esta pandemia no ha distinguido geografía, no ha distinguido edades, no ha distinguido ideología, no ha distinguido, sino que se ha diseminado por todo el mundo y ha llegado a Israel. Cuando uno mira lo que ha pasado en América Latina, en Estados Unidos, en México, Canadá, en Europa, especialmente en Italia, en España, y uno compara lo que ha pasado en Israel, uno nota
¿verdad? Esto sin criticar, vivimos acá, ¿verdad? Claro, pero uno nota la efectividad de los procesos médicos y políticos en Israel, en la Tierra Santa. Yo tengo la impresión, recuerda que yo puedo evaluar desde la perspectiva de lo que vemos en los periódicos, las noticias, el diálogo con los amigos allá, pero la impresión que yo tengo es que en Israel pudieron manejar la pandemia de una manera un poquitito más científica y de una manera más médica que en otros países del mundo. Por ejemplo, las decisiones de cerrar y las decisiones de la limpieza, las decisiones del distanciamiento social, eso se implantaron pero temprano. En Israel. En Israel. Y eso afectó positivamente el proceso. O sea, en comparación a otras naciones, primero el porciento de contagio en la Tierra Santa es menor y segundo el porciento de muertes es todavía menor. Claro. Ahora, recientemente en una estación alguien comentó, ¿verdad? En vivo, cuando después se presentó en vivo alguien que eran pocos o muchos los que habían muerto. Yo le dije, uno que muera es mucho. O sea, nosotros no queremos que nadie muera. Nadie muera. Pero nosotros tenemos que ser realistas y me da la impresión de que el sistema que se implantó en Israel es un sistema que ha llegado a un nivel de efectividad más rápido. Ese es uno. Segundo, los anuncios de la vacuna están bastante adelantados. En Israel. En Israel. Vacuna y medicina son diferentes. Es la misma moneda, pero para dos lados. Necesitan ambas Uno cosas. se necesitan las dos. Exactamente. Entonces yo tengo la impresión, en Estados Unidos está avanzado, en Inglaterra, Alemania bastante ciertamente también está bastante avanzado. Dice que están en la última etapa, ¿no? Rusia indicó esta semana, en estos días, de que ya tenía la medicina. Los técnicos médicos dicen que sí, que Rusia tiene ya, está dando una vacuna y una medicina, pero que saltaron una etapa del proceso. Y esa etapa del proceso, algunos colegas me indican que es la etapa de cuáles van a ser los efectos secundarios a largo plazo de una medicina o una vacuna como esta. Pero yo la verdad es que estoy optimista, como dirían los médicos en Estados Unidos, científicamente optimista, como para pensar que ya dentro de un mes, 2 meses lo más, quizás 3, ya nosotros podamos superar la crisis con una vacuna y una medicina. Ya yo creo que en octubre de este año, noviembre, lo más, nosotros vamos a tener eso y vamos a poder pasar esta página que ha sido nefasta. Nos ha tenido un año completo revisando todos los planes que teníamos este año, pues todo. Por ejemplo, los viajes que teníamos a la Tierra Santa. Este viaje, por ejemplo, claro, este año. Y nosotros teníamos cientos y cientos de peregrinos, miles para serte exacto. Así es. Y claro, desde la perspectiva institucional, los pasamos para el año que viene. Solamente uno se quedó para este año, un grupo mayor, porque quisieron ir este año como quiera y pudo, sin problemas mayores. Final de octubre y principio de noviembre. Y entonces van a ir a Turquía también. En Turquía está abierto todo sin dificultad mayor. Se mantuvo el plan original. Exactamente. El resto sí lo pasó para el resto lo pasamos para el año que viene. El entusiasmo es alto. Tú no te puedes imaginar cuántas personas y pastores me llaman a decirme, yo quiero ser el primero, doctor, no me deje todo. Y ciertamente nos preparamos y hemos logrado algo que va a ser difícil para otras comunidades, mantener los precios del año 2000 Eso te iba a preguntar. en el año 2021. Wow. Del 2020 en el 2021. De verdad que eso es buenísimo. De forma tal que como todo ha cambiado. Claro. Entonces, pudiera haber esa posibilidad, pero qué bueno que han podido mantenerlo. Sí, entonces vamos a tener programas nuevos. Uno de los lugares donde vamos a ir el año que viene, singular, es al sur, al sur del desierto, después del Mar Muerto, después de la montaña de Sodoma y todo. Vamos a ir al sur para ir al modelo del tabernáculo del templo.
Ok. No es lo mismo que yo te presente un PowerPoint en torno a cómo era el tabernáculo, a pasearte dentro del tabernáculo y que tú toques las paredes y todo. Sí, y va a ser un programa nuevo que vamos a hacer por Jordania, vamos a tener oportunidad de ir a las minas de Salomón, como siempre hacemos programas bíblicos. Sí, bíblicos. 100%. Digo, la gente nuestra hace turismo muchísimo y hace y come. La gente me pregunta si comen mucho o tienen que ayunar. Tienen que orar muchísimo para aguantar el peso. Pero la verdad es que la espina dorsal de lo que hacemos es la educación transformadora. Sí, y lo disfrutamos muchísimo. Sí, claro que sí. Samuel, estamos viviendo una pandemia quizás como nunca antes, ¿verdad? Por sus repercusiones y por el momento en que se dio. Claro. Tú eres un hombre que conoce muchísimo la Biblia, ¿verdad? De tapa a tapa. Es más, eres parte de la traducción de la misma. No. Entonces, bíblicamente, cuando yo repaso mi Biblia y hago un alto en Mateo 24, del 1 al 14, antes del rapto, ¿verdad? Veo muchas coincidencias entre esos versos, ¿verdad? Y con la revelación, por supuesto, del Espíritu Santo. Y entiendo, ¿verdad? Entiendo que nos encontramos geográficamente ubicados en ese tiempo. Por los acontecimientos de la pandemia, porque Israel nació como nación en un solo día, ¿verdad? Porque, claro, alguien me puede decir, no, pero las pandemias son cada 100 años. Mira la pandemia española en 1918, ¿verdad? Sí, pero los acontecimientos de 1918 a los acontecimientos que hay ahora son diferentes, ¿verdad? Políticamente, el nuevo orden mundial, la política, cómo se está moviendo, ya el nacimiento de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu lectura al respecto? Mira, en primer lugar, relacionado con este tema, vamos a llegar a Mateo, pero relacionado con este tema, yo lo que estoy diciendo en las comunidades es que el pueblo de Dios, la gente de Dios, que posteriormente la iglesia, primero el pueblo de Israel, sabe manejar inteligentemente momentos de crisis como esta. Uno nota en las plagas de Egipto, por ejemplo. Fíjate cómo el pueblo de Israel escucha la palabra de Dios, se quedan en cuarentena, marcan las casas, se quedan en cuarentena, se salvan en medio de esa pandemia, en esas plagas, y luego de eso van al desierto y llegan a la tierra prometida. Así es. Luego de la crisis viene un periodo de desafíos para lograr el cumplimiento de la palabra del Señor, para lograr el cumplimiento de las promesas de Dios. Así es. Y cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, esa es una de las primeras, no la primera, pero una de las primeras demostraciones de que el Dios bíblico cumple sus promesas. Ya empezamos por ahí bien. Okay. Segundo, el pueblo de Dios sabe manejar esto. Hay un caso en Jesús de Nazaret que siempre lo pongo. Tú sabes que Jesús de Nazaret siempre atendía a un endemoniado, o dos quizás. Una mujer sirofenicia, un niño muerto, un Lázaro, uno a uno. Excepto en Samaria, que llegaron 10 leprosos. 10. Así es. 10 leprosos. Eran 4, no eran 9, 10. El número 10, que es un signo de algo completo, algo grande. 10 leprosos en Samaria. Entonces, pensamos que esos 10 leprosos pueden ser signo de alguna pandemia de lepra que había posiblemente en Siria, que había posiblemente en Canaán central, en Palestina central, y que Jesús manejó el asunto con autoridad, no a la defensiva, sino lo sanó. Uno vino a agradecer. Entonces, los sermones evangélicos, los sermones que predicamos, es sobre el uno que vino. Pero puede ser que ese uno represente a los otros 9, puede ser que los otros fueron tan agradecidos a la casa, lo que haya sido. Lo que quiero destacar en este momento es que 10 es un fenómeno singular en la época de Jesús de Nazaret, porque siempre era 1 a 1.
10 Nunca fueron 10. Puede ser un signo de una enfermedad mayor que había allí y Jesús manejó el asunto con gracia. Tercero, y este sí que es interesantísimo. Martín Lutero empieza la Reforma Protestante. Marco, hermano y hermana predicadoras que me escuchan y me ven y predicadores. A las 3 semanas de Martín Lutero llegar a Wittenberg, repito, 3 semanas, no 3 años, no 3 meses, Marco, 3 semanas. 3 semanas. Explota la pandemia y la peste negra, la peste bubónica golpea a Europa, llega a Wittenberg y diezma toda Europa. Lugares que más de la mitad de las personas murieron en Europa. Hubo momentos donde... Entonces, esa pandemia tuvo ciclos. Hasta el 1890 sí. hubo porque recuerda que la peste bubónica viene con ratas, viene con suciedad, pero se relaciona también con la falta de higiene. ¿Entiendes? Todo eso junto generó esa pandemia. Y Martín Lutero, que se enfrenta con esto, su objetivo de vida era la reforma. Pero se tiene que enfrentar con esta crisis secundaria. No la pidió, llegó como nosotros ahora nos llegó. Que nos está llegando. Martín Lutero dice lo siguiente. 3 cosas, recomendaciones le hizo a los creyentes. 1, sean prudentes y sabios con su vida y con su salubridad, su limpieza y con su cuerpo. Ya, para empezar. En el día de hoy hubiese dicho, tengan distanciamiento social, la mascarilla, ese tipo de cosas. Ese es el número 1. El hand sanitizer, lávense las manos, etc. Segundo, Martín Lutero, te estoy hablando 3 semanas de empezar. Martín Lutero dice, sean solidarios con la gente que sufre. Primero, cuídate. Segundo, manifiesta misericordia, manifiesta amor, apoya a la gente en necesidad. Buen testimonio cristiano. Y tercero, este sí que te va a llamar la atención y le va a llamar a los creyentes. Digan, nunca pierdan la esperanza. Wow. En todo este proceso, Dios está presente. Y Martín Lutero presenta 2 salmos, tiene muchos sermones sobre esto, pero 2 salmos singulares que tienen implicaciones para el día de hoy. El primer salmo, el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. ¿Recuerda ese salmo? Que se convirtió posteriormente en el himno tema de la Reforma. Castillo fuerte es nuestro Dios. Interesante esto. Pero el segundo salmo sí que nos va a llamar la atención. Es el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Marco, yo estoy seguro que el apóstol, los pastores, el apóstol en Miami, en Orlando, han predicado ese salmo yo no sé cuántas veces. Y lo han citado, y los que nos están viendo lo han citado en esta pandemia. Porque lo que está detrás de la afirmación de Martín Lutero es que está con nosotros un Dios de la esperanza. Un Dios que la última palabra de ese Dios no es la muerte, sino la vida, y la vida en abundancia. Cuarto, primero en Egipto, luego en la época de Jesús, Martín Lutero. Cuando llega la pandemia y la peste española, que después se supo que no vino de España, que vino del norte, pero se conoce como la historia cuando uno lee la peste española. Claro. También las iglesias funcionaron y optimizaron su ministerio. Menciono estos casos por lo siguiente. Luego de la crisis de Egipto, vino un gran avivamiento cuando el pueblo de Dios llegó a la tierra prometida. Luego del ministerio de Jesús de Nazaret y la sanidad de los leprosos en Samaria, vino la muerte, la resurrección del Señor y vino la llegada del Espíritu Santo a los días y vino Pentecostés. Luego de Martín Lutero comienza la Reforma Protestante, que por la reforma esa que tú y yo estamos aquí y nos están viendo, fíjate que muchas repercusiones. Y cuarto, luego de la pandemia de la peste española, vino el avivamiento pentecostal en América Latina del 1916 al 1919. Quiere decir que luego de crisis como esta,
ya nosotros tenemos evidencia bíblica, histórica y teológica que hay momentos de apertura, que hay momentos de bendición, que hay momentos de gloria de Dios. No, todo lo que tú estás diciendo yo lo he tomado nota y es muy, muy real y me encanta cómo tú lo puedes ubicar, ¿verdad? Claro. Pero también es real que en algún momento vamos a estar ubicados Ahora en vamos Mateo a, 24. ahora vamos a ir a eso. Y también es real que si tú lees, yo digo siempre hay que leer este tiempo la Biblia como detective, ¿no? Claro. Al final, entre el 13 y 14 de Mateo 24, vas a ver un gran avivamiento. Pero antes de eso, vas a ver Hay una lágrimas. serie de características que son muy negativas. Mira, Y tiene que ver mucho con lo que tú estás Sí, diciendo. sí. Después de una crisis viene el avivamiento. El despertar. Exacto, pero en este caso viene el rapto. claro. Lo que yo le digo a la gente, mira, desde el momento de la ascensión del Señor en el Monte de los Olivos, es un lugar donde visitamos Por cuando supuesto, estamos en la Tierra por Santa. supuesto. Después del ascenso al cielo, los discípulos le preguntan a la criatura que vino, el mensajero, le dicen, pero ¿cuándo es que vamos a completar todo y el reino se va a lograr y va a ser el momento final? Y el ángel responde con tanta sabiduría, pero espera un momentito, sí va a haber, el problema no es sí o no, sino cuándo, pero esa fecha, dice el texto bíblico, la tiene el Padre en su sola potestad. Es decir, que esa es una fecha particular. Desde ese momento en adelante, Marco, la iglesia ha vivido en un tiempo escatológico. La iglesia ha vivido en un tiempo final. Desde esa declaración. Desde esa declaración. Claro. Los creyentes viven con un sentido de, y esta es la palabra correcta, y esta es la que estamos poniendo en los libros de teología, con un sentido de inmediatez, con un sentido de cercanía. Cuando tú lees las primeras cartas del apóstol Pablo, el apóstol Pablo inclusive decía, los que nosotros estemos, o sea, es de aparte. Ya al final de su ministerio, en las cartas finales, las cartas más apostólicas, las cartas apostólicas más amplias, dice, no, los que queden. Quiere decir que Se dio cuenta de se dio cuenta que el tiempo de Dios Pero, ¿y no las sigue. características? Bueno, entonces, de ahí en adelante, la iglesia ha vivido en ese momento escatológico final. La gente siempre trata de relacionar Mateo 24, también Lucas, también Pablo tiene varias afirmaciones. todos. Yo mencioné Apocalipsis. Bueno, lo que también. pasa es que Apocalipsis habla ya del tiempo de la tribulación. Pero lo que te quiero decir es que el tema es común. Los creyentes han tratado de relacionar eventos con momentos específicos y ¿Es bueno días hacerlo? y horas. ¿Es bueno hacerlo? A través de la historia, esa metodología no ha dado resultado. Yo recuerdo todavía en el 2012, que esto fue ayer por la mañana, históricamente hablando, digo. Eso fue ayer. Yo estaba en Israel, yo vivía en Israel. Me llama por teléfono la editorial que publica mi libro y me dice, Samuel, necesito que prepares un libro sobre Apocalipsis, porque pues está muy bien, ya te lo preparo este año, y ya para enero, febrero del 2013 lo tienes. Dice, no, tú no sabes. No, es que el mundo se va a acabar en abril 15 del 2012. Del 2012, ¿se acuerdan la profecía que había? Sí, pero ese sí. Entonces, ¿cómo? Porque yo estaba en Israel, yo no estaba acá, escuchando todo lo que estaba pasando. Entonces me explicaron y preparé el libro y Eso todo. no es un error, ese es un horror. Horror. Entonces, yo lo que le digo a los creyentes es lo siguiente, con Mateo 24 y con los restos, Lucas y Apocalipsis, es que nosotros tenemos que leer esto con sentido de urgencia, con sentido de ética de inmediatez. Nosotros tenemos que tener un testimonio cristiano o una vida cristiana como si esta noche fuera el momento final. Pero a la vez tenemos que ser sobrios y esperar como si se tardara 1000 años más. Tú eres más prudente entonces. Claro. Lo que yo no quiero, por lo menos eso es lo que enseño en la universidad, en el seminario, en las iglesias, es que porque no haya venido en agosto 23, pues no va a venir. Ya esto no es verdad. No. Esta es una afirmación teológica de gran importancia.
Y vamos a ver que esta pandemia actual tiene unas características singulares y tiene unas características peculiares que nosotros no podemos ignorar. Diferente a otras, ¿no? Claro, cómo es que empieza. O sea, cuáles son los orígenes, cuál es la administración de la comida, cómo estamos manejando el ambiente. El ambiente está revertiendo sobre nosotros lo que nosotros hemos hecho. O sea, hay una serie de cosas que el ser humano ha hecho que ahora le ha vuelto en contra y ha venido y le ha afectado, que nosotros tenemos que ver. Pero Mateo hay que leerlo a la luz de que debemos estar listos. Ok. Debemos estar prestos para que esa actividad de intervención extraordinaria de Dios en la historia, como si fuera esta noche. Pero si no es esta noche, tenemos que ser pacientes para esperar la venida adecuada en el tiempo del Señor. Vamos a darle otro enfoque a eso. Por favor. Te lo voy a preguntar de otra manera para agarrar otra autopista. Por favor. Sí, sí. Ok, esto viene de China. ¿Verdad? Todo hace indicar que esto nace en China. Error, no error, premeditado, no premeditado. Sí. Eso se investigará y algún día quizás lo sabremos y habrá justicia para esto. Porque hay mucha gente muerta, ¿no? En el mundo entero. Millones ya. Pero Dios lo permite. Podemos decir que aceptas eso. Teológicamente sí. Correcto. Dios lo permite, ¿verdad? Porque, pues, Dios lo pudo evitar. Dios lo permitió. Vamos a hacerle otro análisis. ¿Acaso Dios espera? ¿Tú crees que Dios cambia de carácter? No, Dios es Dios. ¿Cambia de decisión? No de carácter, perdóname, te lo pregunté mal. ¿Dios puede cambiar de decisión? Por ejemplo, si va a ocurrir un evento y Dios por misericordia, por un perdón, cuando el profeta entra donde el rey y le dice, vas a morir, y ese hombre se voltea, dice la Biblia, a la pared y le ruega, el profeta no salía del palacio y regresa. ¿Puede cambiar de opinión Dios? Sí, sí. Ok, Dios esperó entonces, bajo esa premisa, que la humanidad cambiara, que la humanidad se recuperara, que la humanidad aprendiera algo. Que la humanidad, porque todas lecciones, todas crisis en la vida tienen una lección. Claro. Ok. Vamos a tratar un poco de meternos a la mente de Dios, y Dios espera arrepentimiento, espera perdón, espera reconciliación, espera unidad entre nosotros, porque tú estás viendo cómo el mundo está, o estaba antes de la pandemia. Un mundo bien corrupto, bien liberal, hijos que se metían con los padres y los padres se metían con los hijos, un desorden, un quebrantamiento de la estructura, ¿verdad? Entonces la pregunta es... Concepto de familia. Exacto. Entonces la pregunta es, Dios nos dio una lección buscando una humildad, un arrepentimiento, ¿verdad? Tenemos que ir a la pausa, pero me lo vas a contestar después de la pausa. No, magnífico, magnífico análisis, porque vamos a buscarle otro claro, exacto, ¿verdad? Ampliamos porque alguna lección tiene que dejar esta. Correctamente. La pandemia va a pasar, pero ¿cuál es la lección para nosotros? Magnífica pregunta, magnífica pregunta. Regresamos en Punto y Coma. No cambia el canal de su televisión. Ahora viene lo bueno. Se va a poner buenísimo. El doctor Pagán nos va a responder esa pregunta. Regresamos. Bienvenido a Marco Tay. El día de hoy quiero presentarte unos especiales tremendos. Tenemos el super combo de cocina, gabinetes de madera. Tenemos más de 15 colores, que incluye todos los gabinetes de tu cocina, el counter de granito, el foso y el zinc, a tan solo $3,899 instalado. Aquí en Marco Tay tenemos un especial, un combo que le incluye la labor y el padding, empezando en $1.89 con el padding 716. Tenemos más de 15 colores de carpeta. Nos acabo de entrar en el de los niños, todo tipo de color. Tenemos unos pisos extraordinarios que nos han llegado. SPC, vinil, waterproof, antimicrobial, anti-scratch, a tan solo, escúchame bien el especial, incluido el padding, a tan solo $2.39 el pie cuadrado. También tenemos en todo tipo de backsplash para su cocina, empezando desde $7.99. Le damos financiamiento por 12 meses. Tenemos unos especiales en laminado, desde 69 centavos el pie cuadrado, con 15 y 20 años de garantía, más de 20 colores.
y todo el stock que tenemos en loza 24x24, 12x24, 6x24, 8x48, desde $1.59. Marco Tile Gallery y su empresa hermana Exclusive Floor. Te esperamos. Estamos de regreso acá en Punto y Coma. Gracias por su sintonía. Una vez más le agradecemos al doctor Pagán que está acá en los estudios de Punto y Coma. Saludos, saludos. Doctor Pagán, te dejé una pregunta en el segmento anterior. ¿Cuál es tu análisis referente mirándolo bajo otra óptica, ¿no? Como quien se va a una ventana diferente y mira las circunstancias, porque yo siempre he creído, Samuel, que las crisis no son para eliminarnos, pero son para sacar lo mejor de nosotros. Claro. ¿Cuál es la lección que Dios nos quiso dar o nos quiere dar todavía? Mira, respecto al origen de esta enfermedad, de esta bacteria, este germen, de esta, ¿verdad? De esta enfermedad, hay varias teorías. Algunas personas están conscientes que ya habían identificado el potencial de esta enfermedad en los años 80. Esto no empezó la semana pasada. Y lo habían identificado en animales. Una de las teorías, que es la más que se ve el día de hoy, es que pasó de unos murciélagos al ser humano. Okay. En una mutación. Una mutación que se llevó a efecto en una comunidad de venta, en un mercado. Así es. De comida que había en la China. Lo primero que vemos en esto es el conflicto que existe en nuestra alimentación. Según la Escritura, nosotros tenemos que ser alimentados y tenemos que alimentarnos por un carril salubrista, por un carril de salud. Y hay una serie de animales en la Escritura donde se dice literalmente que nosotros no debemos, ¿verdad?, ingerir, y entre ellos están los murciélagos. Ese es un carril que podemos verlo. Segundo. Lo que pasa es que ellos lo hacen culturalmente, ¿no? Por después de la guerra ellos no tenían que comer, terminaron comiendo esos animales y las costumbres han ido heredándose y ese es lo que hay en la mesa de ellos por cultura. Pero tiene consecuencias. Yo no estoy diciendo si es culturalmente o no, yo estoy de acuerdo contigo. Un poco en el raciocinio, entendiendo estoy de acuerdo porque contigo. Alguien se pregunta, quizás un televidente dice, pero ¿por qué esta gente come eso? Sí. ¿Verdad? Hay lugares en China que no se comen. Esto es allí. Yeah. Hay lugares en China que quizás no. ese sitio es más tradicional en su comida. Bueno, ese es un componente. El segundo componente son las decisiones humanas que afectan el ambiente. Por ejemplo, nosotros hemos afectado los aires y después los respiramos. Nosotros hemos afectado las aguas y después no las tomamos. Así es. Nosotros hemos afectado la tierra y después lo que cultivamos lo tenemos. Nosotros hemos afectado los animales con el aire, el agua, la tierra y después no los comemos. O sea, quiere decir, claro, entonces desde la perspectiva teológica amplia, hay un elemento que la sabiduría bíblica nos dice, que el que siembra vientos cosecha tempestades. Es decir, que puede ser que esta pandemia esté íntimamente relacionada a nuestra forma de administrar los recursos que Dios nos dio. La falta de sabiduría y prudencia en la administración de lo que Dios nos dio, ahora se está vertiendo contra nosotros. Te voy a dar un ejemplo muy, muy sencillo que viví. ¿Sabes? Que yo me dedico a traducir la Biblia y los primeros lugares que fuimos a una comunidad en Nicaragua. En La Mosquitia. Para los que nos ven nicaragüenses, a La Mosquitia. Allí he estado varias veces traduciendo la Biblia al Misquito, al Sumu y al Rama, allá en Centroamérica, especialmente en Nicaragua con la Sociedad Bíblica. Y uno de los jefes de la comunidad misquita, cuando me da las gracias y me hacen un homenaje y me declaran parte de la comunidad y me visten como misquito y bueno, todo ese protocolo grato, ¿verdad?, que le hacen a uno. Y toda la cuestión. Yo le doy gracias a Dios, dice él, que nosotros vivimos aquí, en contacto con la naturaleza. Imagínense
que nosotros tenemos los ríos aquí y no están contaminados. No tenemos que comprar el agua embotellada. Aquí en La Mosquitia nosotros tenemos el aire purificado por las plantas. No tenemos dificultades respiratorias. Y aquí comemos lo que nos da la naturaleza, que no está contaminado. Y aquí vivimos felices. Nosotros le decimos al doctor Pagán que venga con nosotros aquí. Porque aquí yo por poco yo le digo, mira, aquí me quedo. Pero estaba muy entusiasmado. No, entre broma y dicho, había mucha realidad. Mucha verdad. Nosotros contaminamos el agua porque nos gusta pagar después $1 o $2 por la botella. Entonces, contaminamos los aires y después tenemos que andar con oxígeno, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que parte de este desafío nos va a enseñar a cómo administrar los recursos que Dios nos dio. Esa es una pregunta importante, una respuesta importante. Hay otra respuesta, pero del corte teológico, del corte exegético. Mira, el Dios eterno en Cristo Jesús se mete en la historia para enseñarnos cómo es que se vive. Ahí es donde está la dificultad. Esa es la diferencia. ¿Cómo se vive en un ambiente de corrupción política? ¿Cómo se vive en un ambiente de infidelidad a los valores del reino? ¿Cómo se vive de pie cuando la gente dobla sus rodillas delante de los baales de la existencia humana? ¿Cómo se vive con dignidad y con integridad en un mundo lleno de corrupción? Entonces, en este mundo de pandemias, en este mundo de enfermedades, en este mundo de angustias, se le ocurre a Dios meterse en la historia, enseñarnos cómo es que se vive para que la iglesia se convierta en el modelo de educación y en el modelo de esperanza, y los creyentes se constituyan en los modelos de fe que van a comunicar a esta sociedad, para citarte, ¿verdad?, la Escritura, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiere decir que en este momento de pandemia, la iglesia tiene un rol extraordinario. Número uno, yo recibí un meme, una caricatura, como a las 2 semanas después de que la situación se puso difícil, que se cerraron los edificios, se cerró la sociedad. Recibí un meme muy simpático donde Dios y el diablo se reunieron en una mesa. Y el diablo le hace así a Dios y dice, te cerré todos los templos. En la próxima meme, Dios se sonríe. Dice, no, me abriste una iglesia en cada hogar. Es decir que uno tiene que mirar este desafío físico y médico, económico. Nos hemos tocado ahora, vamos a tocar la cuestión económica. Uno tiene que mirar este desafío como una oportunidad extraordinaria para nosotros poder demostrar la gracia y la misericordia de Dios. En este momento, número uno, las iglesias han sido el único espacio de esperanza y de salud y bienestar en las comunidades. Porque aunque los gobiernos han dado medicina, aunque los gobiernos han dado comida, donde tiene la palabra la esperanza, donde tiene las palabras de futuro, donde tienen el mensaje de la gracia, es en las congregaciones. Claro. Pero ahora no solamente ya abrieron la mitad, posiblemente el apóstol ya abrió, ¿verdad? Sí. Los que no, limitación, claro, sí, pero correctamente. Sí. Pero posiblemente los que nos ven ahora en Estados Unidos, las más probables que ya han abierto con ciertas limitaciones la iglesia. Pero eso quiere decir que ahora vamos a tener la bendición de Dios por más de un carril. Lo vamos a tener por el carril físico, en vivo, en la congregación, y por el carril de internet, claro, por el carril de los medios. Claro. Entonces, si antes una congregación tenía 500 feligreses vistos en la iglesia local, ahora tiene 400 en el templo y 500 fuera del templo. O sea, eso le ha dado a la iglesia una oportunidad de expandir su horizonte misionero. Que sea el tiempo final, como tu pregunta, es importantísimo, porque
parte de la profecía escatológica es que en la intervención de Dios todo ojo le va a ver. Entonces, con todo este aparato tecnológico que está ahora en acción, nosotros vamos a tener la oportunidad de, ¿cómo nosotros sabemos lo que pasó en Jordania ayer por la mañana? Por la televisión, por el internet. ¿Cómo sabemos lo que pasó? Claro, mira lo que está pasando en Israel. Mira lo que está ahí. O sea, que el mundo se ha hecho pequeño y en este momento de pandemia nosotros tenemos que ver no solamente el mal rato, sino las enseñanzas que nos ha dado justamente esta pandemia para nosotros proyectarnos al futuro en el nombre del Señor. Podríamos decir, con la ola liberal que tiene el mundo, que esta pandemia Dios la permite para generar un temor de Dios en otros que no lo conocen. Sí, yo creo que esto le va a dar oportunidad al mundo. Nosotros vivimos en Estados Unidos, en un país desarrollado, científicamente desarrollado. Así es, así es. Pues si estuviéramos tan científicamente desarrollados, hubiésemos descubierto una medicina antes de que llegara. O sea, en la vida todo es un proceso. Y va, como te dije, va a haber una medicina en el futuro. Pero la esperanza nuestra no está en la medicina, que esperamos y la recibimos con mucho gusto y con gratitud. No, por supuesto, claro. Con una bendición de Dios. La mano en la crisis. Pero la esperanza nuestra está en Dios. O sea que Dios es el que tiene control de la historia. Y Dios es el que tiene control del mundo. ¿La misión de Dios cuál era en esta pandemia? ¿Cuál es? La misión de Dios es, número 1, manifestar su gloria. Número 2, educarnos para que saquemos lo mejor de este dolor. Y número 3, al nosotros ser educados, compartirlo con el resto de la sociedad. Con ese comentario tuyo es importantísimo. Voy a añadir un elemento así, con ese espíritu de tu pregunta. Por ejemplo, a nosotros, los predicadores, las predicadoras, los líderes, tanto católicos como evangélicos, como personas que no creen. Así es. Sí, en general. En general. Nosotros vemos toda la maldad que hay en la sociedad. Y uno no tiene que ser profeta ni hijo de profeta para darse cuenta que en el mundo hay mucha maldad. Lo único que tú tienes es que abrir la ventana y mirar por la ventana y ver la maldad. Sin embargo, escúchenme esto bien todos los predicadores y las predicadoras, los que no han preparado el sermón del domingo. Miren esto, Marco. Aunque el mundo está lleno de maldad y de coronavirus, de lo único que la Biblia dice que la tierra está llena es de la gloria de Dios. Voy a repetir. O sea, los otros días alguien fue a la selva de Brasil y llevó el coronavirus a las comunidades indígenas, que se supone que no tuvieran. Todo el mundo está herido. Alguien lo llevó, porque eso no viaja solo. Alguien lo llevó. Sin embargo, de lo único que la Biblia dice que la tierra está llena es de la gloria de Dios. Cuando nace Jesús de Nazaret, los ángeles cantan y dicen, gloria a Dios en los cielos y en la tierra, paz. Cuando hay gloria de Dios en los cielos y en la tierra, se manifiesta la paz de Dios. En este momento de pandemia, nosotros declaramos y afirmamos que la gloria de Dios está con la iglesia, amén, con los creyentes, en el mundo, en la sociedad. Así que la gloria de Dios se pasea en Miami, se pasea en Orlando, se pasea en Jerusalén, se pasea en Turquía. Es decir, en España, en Ecuador, en Perú. Esa gloria de Dios hace que haya paz en la tierra. Y la paz en la tierra se relaciona nada menos con un nombre y un apellido. Con un nombre que se llama Jesús de Nazaret, a quien el profeta siglos antes llamó príncipe de la paz. Bien. O sea que cuando miramos esto desde la perspectiva teológica, yo lo que le digo a la gente, miren, esto es parte del panorama de los días finales. Es parte del esquema de los últimos días. Y yo le digo a la gente, pero eso no es una mala noticia para la gente de fe. El futuro de la gente de fe no es la lágrima, la desesperanza, la muerte y la enfermedad.
Según el libro de Apocalipsis, el futuro de los creyentes es, de acuerdo al texto bíblico, cielo nuevo y tierra nueva. Así es. Y en ese cielo nuevo y en esa tierra hay un mar de cristal Así es. en el cual nadie se ahoga. Y hay unas calles de oro donde no hay coronavirus. El futuro, el gran mensaje de Dios es que la gente que quiere salvarse, para usar una palabra, ¿verdad?, teológica, la gente que quiere superar esta crisis, el mensaje de la esperanza de la iglesia, el mensaje de la esperanza de los creyentes, el mensaje de la esperanza de las pastoras, de los pastores, de los ministros del Evangelio de Dios, de los apóstoles, de los profetas, esa palabra de esperanza es que nuestro único futuro saludable y feliz está en el descubrimiento de la gracia divina y la misericordia de Dios que se encuentra en el encuentro con Jesús de Nazaret. ¿La maldad trae justicia? La maldad le abre los ojos a la iglesia. ¿Pero atrae la justicia? Claro, hay causa y efecto. Cuando se manifiesta la maldad y abunda la maldad en el mundo, cuando se manifiesta la maldad y abunda la maldad en la sociedad, entonces la iglesia tiene que recuperar el espacio perdido, reorganizar sus programas de forma tal de poder identificar el origen de la maldad para poder vencerlo en el nombre del Señor. Por ejemplo, nosotros hemos estado hablando por mucho tiempo, acerca de los males que hay en la sociedad, males que hay en la sociedad. Pero a veces no nos metemos en el origen de esos males. Por ejemplo, en los otros días escuché un muy interesante programa. Todo tiene un punto de entrada, ¿no? Un punto de entrada. Exactamente, esa fue la palabra que se utilizó. En la sociología de la desesperanza en muchos sectores pobres en América Latina. De ahí salen adictos, de ahí salen criminales, Sí. de ahí salen de... Entonces, el sociólogo, estaba hablando, era un pastor que es sociólogo, estaba diciendo, sí, pero es que se crían en ambientes de violencia. ¿Qué aprenden? Violencia. Se crían en ambientes criminales. ¿Qué aprenden? Criminalidad. Imagínate. Se crían en el ambiente de venta de droga. Entonces, se crían como Cada si uno vender responde a su droga, formación. como si vender droga sería vender como Vender un un vaso poco de de agua. agua. ¿Entiendes? Entonces, uno tiene que llegar a esos lugares y cambiar Las raíces, las las condiciones reales para poder superarlo en el nombre del Señor. 40 años se demoró el pueblo de Israel a entrar a la tierra prometida. En ese periodo, ¿verdad?, hubieron muchas lecciones y fuertes. Viene una a mi memoria que hasta la tierra se tragó 3, 2 o 3. Sí. a 2 o 3 que estaban un poquito alterados y se pusieron un poco revolucionarios. Medio malcriadito. Así Medio es. malcriado. Estamos de acuerdo, los teólogos, y creo que tú eres uno de ellos, estás de acuerdo, que el viaje era mucho más corto para Mira. llegar a la tierra prometida. Mucho más corto no describe. ¿Tú sabes cuánto se tarda? Si se van por el norte, como en 15 días, 20 días hubiesen llegado. Bueno, vamos a ponerle Desde- 20 días, pero se demoró 40 años. 40 años. Sí. Dios permitió eso, pudiéndolo orientar a los líderes para que fueran a tierra prometida. Y fue terrible, porque fue tan terrible la salida como fue tan terrible. Pero A ¿qué la quiero llegada decir? también, sí, Exacto, sí. pero ¿qué quiero decir de esto? Sí, no, está. Ok, pero en el periodo de que salieron, a que llegaron a la tierra prometida, hubieron muchas lecciones. Enseñanza, sí. Algunas de esas enseñanzas tienen que ver mucho con este tiempo. Podríamos sí, traerla Sí, al sí, muy bien. 2020. Muy buen comentario, muy buen ángulo. Mira, Marco, el número 40 en la Biblia, de donde viene la palabra cuarentena, el número 40 Así es. es símbolo de un periodo educativo. Cuando tú llegas a 40, es que aprendiste la lección Wow. en la Biblia. Entonces, esa simbología es importante. Cuando llegaron a los 40 años, luego de la salida de Egipto, llegaron a la tierra prometida. Aprendieron la lección. Le aprendieron la lección. Cuando Elías, después de caminar 40 días y 40 noches, se Así mete en la... es. Aprendió Así la es, lección. Aprendió la lección. Jesús de Nazaret
ora y ayuna 40 días y al final es tentado y aprendió la lección. Y la tentación fue al último. Exactamente, y vivió ahí con firmeza. El paralítico en Betesda tenía 38 años. Le faltaban dos cosas. Uno, aprender que el que sana no son los ángeles, es Dios. Dos, que lo que sana no es las aguas benditas, sino la misericordia divina. Cuando aprendió esas dos cosas, el Señor le dijo, toma tú, levántate. Y hemos estado en ese lugar. Sí, siempre vamos a un lugar que siempre allí. Y aquí aprovecho para decirle allí el hermano Marco es que tiene su sermón y tiene su estudio y lo hace muy bien. Sí. Muy bien. El 40, ¿qué hemos aprendido? Número uno, yo creo que la iglesia debe haber aprendido en este momento de que no se puede perder tiempo y utilizar todos los recursos posibles para predicar el evangelio. Así es. Que tiene que ser en vivo, que tiene que ser por internet, que tiene que ser por televisión, que tiene que ser por radio, que tiene que ser por el internet celular, del teléfono. Tenemos que usar todo lo que existe ahora. Es segundo. Segundo, que nosotros, esto lo he estado diciendo en las congregaciones estos días, que nosotros tenemos que segmentalizar nuestras congregaciones. Nosotros no podemos seguir predicando a quien pueda interesar. Nosotros tenemos que tener un programa para las damas y los caballeros de cierta edad. Nosotros tenemos que tener un programa para las juventudes. Nosotros tenemos que tener un programa para los niños. Nosotros tenemos que tener un programa para las personas que vienen por primera vez a la iglesia. Así es. O sea, que nosotros tenemos que segmentar las comunidades de fe. Por ejemplo, una congregación como la tuya, que es una congregación tecnológicamente, ¿verdad?, desarrollada, el lunes es para enfatizar los que están nuevos en la fe. El martes el programa es para los matrimonios. El miércoles todo el mundo está convocado para la oración. El jueves el tema es la juventud. El viernes los niños y los sábados. Pero además de eso, nuestro programa no está cautivo a una hora especial. Nosotros, nuestra escuela bíblica era a las 9 de la mañana los domingos. Ahora no. Ahora, si no pudiste ir a las 9 el domingo, vas a las 10 de la noche el jueves. O vas a las 6 de la mañana el martes. O sea que... diversas plataformas. Digamos. Exactamente, ya. Este ha sido un momento donde Dios nos ha abierto el horizonte de las posibilidades misioneras. Podríamos decir un tiempo de aceleración. Es un tiempo de aceleración. Pero hay un componente que no quiero, ¿verdad?, culminar sin tocar este asunto. Y es que esta pandemia nos ha mantenido en los hogares. Hay conflictos, tensión familiar, sí, porque claro, muy cerca, ¿verdad? Demasiado. Tropezamos. Pero ha requerido, lo que yo estoy llamando en los medios seculares, ha requerido que la gente demuestre su integridad, en qué realmente yo creo. Wow. Y ese es un momento para demostrar nuestros quilates en la fe. Este es un momento donde no podemos disimular. Las crisis son para sacar los mejores colores de nuestra fe. Lo mejor de nosotros. O lo peor de nosotros. Lamentablemente en algunos casos saca lo peor, pero yo lo que apuesto y lo que afirmo es que debemos sacar lo mejor de nosotros para la mismísima gloria de Dios. Doctor Pagán, quiero usar esos 4 minutos que me quedan. Quiero que le digas al televidente gracias por este obsequio. Muy bien. Lo valoro mucho. De verdad, cuéntale un poquito al televidente, si fueras tan amable, los libros que has hecho. Tú no has perdido tiempo en esta pandemia. En esta pandemia escribí 3 libros. Has estado, digamos, a la vanguardia. Él tiene 62 libros escritos, ¿verdad? 62. Bueno, has batido récord, ¿eh? Sí. Bueno, escribí un libro sobre Dios en el Antiguo Testamento, que es un libro sobre los nombres de Dios. Wow. ¿Qué significa el Señor de los Ejércitos? Wow, ¿Qué significa el Santo de Israel? ¿Qué significa el Señor salva, el Señor sana, el Señor roca, el Señor? Ese es un libro que disfruté muchísimo. Sí. Escribí otro libro sobre las parábolas del reino, todas las parábolas de Jesús de Nazaret. Wow. Y escribí otro libro que lo disfruté de manera extraordinaria sobre los milagros de Jesús de Nazaret. Wow. Que mis colegas en América Latina, ¿cuándo sale? ¿Cuándo la? Además, presentamos este nuevo texto bíblico, que es un texto de la Nueva Versión Internacional escrito para personas, primero,
que tienen octavo, que tienen 8 años de edad. 8 años de edad. Escuche bien. Porque un niño y una niña de 8 años, si lo sabe, lo puede leer, nosotros lo podemos leer. Claro. Y hemos descubierto que adultos con autismo lo pueden leer. ¿Escuchó eso? Y hemos podido leer que niños con síndrome Down también lo pueden leer. Wow. O sea que hemos preparado este texto bíblico nuevo y además del texto bíblico le hemos hecho un programa en América Latina para preguntarle a los jóvenes qué preguntas ellos tienen sobre la Biblia y el mensaje de la Biblia. O sea, no le preguntamos a los pastores ni a los traductores. A otro es otra. Las preguntas son diferentes, no son preguntas de exceso. Y ha sido una respuesta extraordinaria. Y ahí está todo en ese Aquí libro. está todo. Y estamos también, te estoy entrenando el último CD de mi hijo Sam. Le mandamos un saludo. Está, gracias, que estamos preparando. Noemí, mi esposa, está escribiendo un nuevo libro sobre ministerio a niños y niñas con necesidades especiales. Esa vocación tiene sí, estamos disfrutando todo este tiempo y en programas de televisión como este que nos sacan del cuadro tradicional. Este hombre me hace preguntas que los periodistas seculares no me hacen, pero muy bueno. Y que hemos disfrutado una enormidad. Samuel, estamos entusiasmados en ir a Israel el próximo año. Ciertamente. Ya empecé a orar para que los televidentes pues se inscriban, hagamos ese grupo, ¿verdad? Y de verdad que va a ser muy emocionante. Sabemos que Dios nos va a dar ese privilegio de poder hacerlo. Claro. Nos queda un minuto. Mi placer es estar con ustedes y en un minuto uno puede hacer la declaración teológica más extraordinaria de la historia. Por favor. Jesús enfrentó más de 30 personas en vivo con enfermedades terminales. Esas enfermedades le impedían a la persona funcionar de manera independiente en la sociedad. Necesitaban un lazarillo, necesitaban a alguien que los llevara, necesitaban a alguien que tocara una campana. Cuando los sanaba el Señor, le devolvía el poder mayor que puede tener el ser humano, que es el poder de valerse por sí mismo. En esta época de pandemia, recordamos ese poder sanador de Jesús de Nazaret, que llega para darnos vida y vida en abundancia, para que con esa vida podamos funcionar en la sociedad para la mismísima gloria del Señor. Samuel, ha sido un placer tenerte acá, de verdad que ha sido un honor tenerte acá. Muchas gracias. Mi placer ha sido estar con ustedes. Gracias, que el Señor les bendiga. Y será hasta una próxima edición de Punto y Coma. Bendiciones.